Hola a todos los seguidores de este canal. Hoy tenemos una novedad muy importante. La empresa Pinacho ha tenido la gentileza de dejarme un torno nuevo para probarlo y en unos momentos lo vais a ver. El trabajo que he elegido es hacer un trabajo sencillo que va a servir pues para los que estáis empezando con el torno, sobre todo de roscas, que me pedís muchas roscas. Y yo, como estaré un poco torpe, pues me va a venir bien hacer un trabajo fácil. Al final del vídeo intervendrá un experto de la empresa Pinacho que nos explicará todas las palancas, las posiciones, todas las ventajas que tiene este torno. Pues ahora os voy a enseñar el plano de lo que voy a hacer, porque es muy importante. Cuando vamos a hacer un trabajo, por sencillo que sea, que hagamos un plano, para no estar midiendo, yendo, ir a medir, volver y así. Y si tenemos el plano con todas las medidas, se ahorra muchísimo tiempo. Este es el plano del tornillo que vamos a hacer. Será un tornillo de métrica M20, con que ahora vamos al torno y empezamos. Este será el material y es hexágono de 30 milímetros. Yo lo primero que voy a hacer es, solo por seguridad, es hacerle un rebaje para cogerlo de la punta, con la punta de las garras. Ahora voy a hacer una raya para saber hasta dónde tengo que llegar cilindrando. Bueno, pues ahora voy a proceder al roscado de este tornillo. Tengo una plaquita, lo veis, a 60 grados afilada, que esto ya viene así afilado, ya no tenemos que hacer nada. Y ahora pues lo importante, cuando vamos a hacer una rosca más de este tornillo, yo tengo la costumbre, que va muy bien, es dejarla 1,5 décimas más delgado de lo que tiene que ser. Es decir, el tornillo es métrica 20, yo lo dejo 1,5 décimas por debajo de 20. Eso va bien porque con la presión de la cuchilla el filete tiende a aumentar de diámetro, y si lo dejas ajustado a métrica 20 te vuelves loco dando pasadas y pasadas hasta que al final entra la tuerca. El paso sería métrica 2,5, y esto lo tenemos que medir con las galgas de medir los pasos. Y tenemos que diferenciar también cuando vamos a hacer un tornillo si es del sistema inglés de medidas o es sistema métrico. Lo podemos ver muy bien por las medidas que no son exactas las del sistema inglés de medidas, excepto algunos tornillos
que sí, que son muy parecidos, como sería, por ejemplo, el 5/8 es muy similar a métrica 16 milímetros. Ahí entra en acción el peine de las roscas, que para eso lo tenemos, y hay que mirarlas muy bien, porque a veces en este tornillo que voy a hacer, si tuviéramos el sistema inglés de roscas que le pusiera equivocadamente, le podría poner el 10 hilos y prácticamente casi roscaría igual. La tuerca fuera un poquito corta, nos roscaría casi igual, porque es muy similar al 10 hilos, el paso de métrica 2,5. Cuando sabemos el paso, que lo hemos localizado por las galgas de roscar, entonces venimos al torno y lo miramos aquí. En este caso sería 2,5, sería el avance, nos indica que tenemos que coger el número 4, que sería esta palanca de aquí, y la letra F. La letra F la tenemos aquí, ya lo tengo en la F. Después estas palancas, esta estaría en milímetros y esta también, y esta, las tres en milímetros. Bueno, pues ahora ya el torno ya lo tengo preparado para roscar. Ahora a ver si lo sé roscar, porque con este torno pues me va un poquito grande, pero bueno, espero poder terminar el trabajo. Ahora voy a hacer una raya para saber hasta dónde tengo que llegar roscando, y la hago con la misma cuchilla de roscar. ¿Rosca bien? Sí, ya rosca bien. Bueno, pues ya tenemos la rosca y rosca bien hasta el final. Ahí. Perfecto. Bueno, pues ahora ya solo me quedaría dar una refrentada a la cabeza para dejarla a la medida y ya lo tendríamos, el tornillo. Pues ya tenemos el tornillo terminado. Va a ser que me va un poquito grande el torno, pues bueno, pues aún he sabido hacer el tornillo. Como os he dicho antes que un experto de la empresa Pinacho os explicaría el funcionamiento del torno, pues aquí tenemos a Javier, que es técnico en tornos y de la empresa Pinacho. Buenas tardes, vamos a explicar un poco el funcionamiento de este torno Pinacho. Vamos a empezar diciendo que todas las máquinas que montamos vienen con un variador de frecuencia incorporado, por lo cual a la hora de mecanizar nosotros podemos subir y bajar las revoluciones en cualquier punto del mecanizado. La velocidad la podemos subir o bajar con el potenciómetro que tenemos aquí en el delantal. En cualquier momento del mecanizado, ¿vale? También disponen todas las máquinas de una función para el cambio de cualquier palanca sin necesidad de parar el plato.
sería con este interruptor, el plato gira, se pone a girar a pocas vueltas, lo cual me permite cambiar cualquier palanca a cualquier posición. Una vez que ya hemos hecho el cambio pertinente, volvemos al modo trabajo. Todas las máquinas disponen de un dispositivo de engrase a través de una bomba manual, la cual nos permite lubricar las guías de la bancada y las guías del carro transversal. La máquina cumple las normas CE, ¿vale?, con protecciones, paros de emergencia y demás. Tenemos pantallas móviles, las cuales nos permite la defensa del plato y la del carro longitudinal. Luego tenemos la de freno, seta de emergencia y la de la protección de plato. Una de las cosas que diferencia la máquina Pinacho del resto de máquinas es la caja Norton, que podemos conseguir cualquier paso de roscas, cualquier avance sin necesidad de cambiar ninguna rueda en la guitarra o lira. Simplemente con la conjugación de las diferentes palancas conseguimos cualquier paso de la tabla, tanto sea métrico, wishboard, modular, diámetro pitch, avances longitudinales, transversales, simplemente con el hecho de cambiar las palancas, conjugar las palancas. La máquina tiene un sistema de engrase de los rodamientos del cabezal directo. Nosotros, en el momento que ponemos la máquina en funcionamiento, se pone a funcionar la bomba de engrase y tenemos la seguridad de que nos llega aceite a los dos rodamientos del cabezal. La diferencia con el torno que estoy trabajando yo, pues es abismal, un torno muy robusto, con muchas posibilidades y avances, una gran cantidad de avances que vamos, que no hay que cambiar ningún engranaje para nada. Todo se hace por mediación de palancas. Recorrido transversal del carro. Vale, entonces el recorrido transversal serían, depende del modelo, en este caso serían 240 milímetros, el del Chariot sería de 125 y el longitudinal dependería de la bancada, de la longitud de la bancada, del modelo de bancada. Pues en este caso vamos 1000 y 1500. Serían los dos modelos para esta máquina. En este modelo. En el otro más pequeño sería 750 y 1000. En el modelo ya grande sería 1000, 1500, 2000 y 3000. Lo que más me gusta, pues a mí de este torno me gusta todo más que el mío. Es que vamos, ya se ve, solo con verlo, pues aquí puedes hacer lo que quieras sin riesgo de vibraciones y que vamos, que funciona muy bien y muy suave este torno. Muchas gracias, Javier, por toda la información que nos has dado y a todo el equipo de Pinacho que me ha prestado el torno para poderlo probar, trabajar y disfrutar de él. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y aquí nos tenéis para lo que os haga falta. Bueno, así que te ha parecido el Pinacho. Bueno, pues para mí una maravilla. Comparado con lo que yo conocía, pues vamos, con el mío no lo puedo comparar, porque el mío es de bricolaje, pero si lo comparara con el Lafayette que utilicé en los años 60, 70 y 80, pues bueno, es que es abismal la diferencia que puede llegar a haber. Ya. Si este torno lo hubiera pillado en aquellos años que fabriqué de 2 a 3.000 bombines hidráulicos, para eso me hubiera ido muy bien la cantidad de trabajo que hubiera podido desarrollar con este torno. Pero bueno, sigue siendo un manual, sigue siendo un torno manual. No aunque sea manual, pero vamos, que hay diferencia. Si lo comparamos con un torno, y
ya te digo, de más antigüedad. Aquel pinacho que me dijiste que habías llevado hace años. Sí, hombre, también aquel... pero claro, este es más nuevo y bueno, y tiene cosas que no tiene aquel torno que utilicé, que vamos, que yo terminé el oficio de tornero, lo terminé con un pinacho y la verdad es que me dejó buen sabor de boca, pero solo lo utilicé unos 3 o 4 meses, más ya no. Ya. Y vamos, también aquel pinacho, si lo comparaba con el Lafayette, había mucha diferencia, pero de ese pinacho a este que hemos empleado hoy, pues también hay más diferencia. Pues este lleva un regulador de velocidad electrónico, que eso es una cosa que va muy bien en un torno, que puedas regular sin parar el torno, que puedas bajar o subir las revoluciones, eso es una maravilla. Eso lo explicó Javier, ¿verdad? Sí, lo estuvo explicando eso, sí. Bueno, y yo lo utilicé también para hacer el tornillo ese, claro. A ver si de vez en cuando nos van dejando algún torno. Bueno. Y vamos haciendo algún vídeo. Sí, pero claro, yo para trabajar con estos tornos, pues ahora me encuentro un poco torpe también, porque no estás habituado, pero vamos, esto lo vas cogiendo cada vez más, vas trabajando más y más, y al final, oye, sabes exprimirlos al máximo. Ya, pero bueno, si tú te pusieras unas semanas con este torno, con cualquier otro manual, pues claro, ya le cogería el tranquillo ya. Claro, pues eso, que al final es cuestión de ir probando y adaptarse. Y adaptarse, es que hay que adaptarse a la máquina. Es como un coche. Pero pues ahora llevas a lo mejor cambias a uno manual, es distinto, pero al final sabes. Claro, al final, contra más moderno el coche que utilizas, mucho mejor. Pues esto es igual. Y luego otra cosa muy buena, pues es que no tiene lira. Y tú sabes que no tengas que cambiar engranajes para los avances ni para los pasos de rosca, vamos, te ahorra una cantidad de tiempo también enorme. Que yo en el Lafayette sí que tenía que cambiar engranajes, también en la lira, pero ahora yo ya es que no me acuerdo si era para cuando tenía que utilizar el sistema métrico en pulgadas, el sistema en pulgadas o el sistema métrico, no me acuerdo para qué era, pero sí que tenía que cambiar engranajes. Pues la experiencia ha sido... Sí, la experiencia... guay, ¿no? La experiencia es positiva porque, claro, manejar un torno así, porque se lo iba a imaginar, y encima... Tú no te lo esperabas tú. No me lo esperaba, y encima en la fábrica de pinacho, Claro. Pero ojo, que la fábrica de pinacho la tenemos a 20 kilómetros de nuestra casa. ¿Quién lo iba a decir? Tornear un pinacho en la fábrica de pinacho. Exacto. Que por aquí yo creo que el sueño de los torneros es tener un pinacho. Yo creo, vamos, la mayoría, porque... Yo que no sé manejar un torno, ya sabéis, máquinas robustas. Claro, pero bueno, una máquina, pero también valen pasta. Con pasta, eso es lo malo, es que valen lo que valen estos tornos. Pero, yo si hubieran fabricado, que lo pensé muchas veces, tornetes así pequeñines, pinacho, aunque me hubiera costado más dinero, yo me hubiera comprado un pinacho, en vez de comprar lo que compré. Bueno, a ver si igual damos una idea a los diseñadores de pinacho. Pues sí, porque... Y empiezan a hacer tornos de bricolaje. Que no, pero claro, para uno como yo, que está jubilado y de tener un torno tan grande, pues no, en casa pues necesitas mucha potencia de electricidad para ese torno, y no, yo creo que no es viable, vamos. Y luego que tampoco tienes que estar trabajando ahí muchas horas, esto es como el que dice un hobby. Yo lo tengo como un hobby, hacer los vídeos y todo, vamos.